Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá. Ya puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. La necesidad, Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, tus penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. En la oración, ahí está tu respuesta. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, tus penas mitigar orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, tus penas mitigar orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios orando. Hoy virtualmente les queremos dar la bienvenida, bienvenidos a casa, son ustedes los invitados especiales de esta noche. Hoy Dios tiene preparado algo especial para ustedes y hoy quisiera presentarnos, hoy nos acompañan nuestros hermanos y amigos Mayra y Alfonso Ochoa, mi esposo Eduardo Guerra y una servidora Walquiria Chávez. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Dios tiene cosas grandes y maravillosas para su vida. Por ahí vamos a tener los teléfonos donde usted pueda hacer cualquier petición que requiera. Por ahí ya nos hicieron llegar algunas. No sé si tenga alguna necesidad, si quiera compartirnos algo que el Señor ha hecho en este tiempo a lo largo de las transmisiones que usted
ya ha visto, sabemos que Dios ha estado obrando. Compártanos estas maravillas del Señor y queremos darle las gracias a la hermana Laurita Reina, que es nuestra líder de alabanza en el departamento de grupos familiares, y hoy nos compartía una hermosa alabanza que dice que la oración es la respuesta. Así es, buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo sé que el Señor tiene algo especial para ti esta noche, por eso te pedimos que te quedes con nosotros. Yo sé que la palabra del Señor no vuelve vacía, el Señor tiene algo especial para ti. Y sabes que la oración es algo bien importante, pero mucha gente no sabe ni siquiera el poder de la oración y ni siquiera la definición o saber qué es la oración. Y orar es simplemente dialogar con el Señor, es algo que de nuestro corazón, sincerarnos, poderle decir cómo nos sentimos. Y a veces yo buscaba hasta la definición y es como lo mencionaban así, tipo como si fuera repetir algo ya escrito. Eso es un rezo, repetir algo es un rezo, pero Dios lo que quiere es algo que sale de tu corazón y que es la manera que nosotros nos sinceramos con el Señor y que le decimos cómo nos sentimos, y entonces es donde Dios actúa. Pero sabes, cuando hay situaciones difíciles, como ahorita yo creo que mucha gente, o en el mundo entero está la gente con esta situación que no sabe cómo enfrentar. Muchas veces en nuestra vida enfrentamos cosas que no sabemos cómo actuar. Y a veces esas situaciones nos provocan afán, nos provoca ansiedad, nos provoca temor y no actuamos correctamente. Ahora sí que nos bloquea y nuestro sentido común no lo podemos usar correctamente. A veces cuando tú estás bajo un estrés muy fuerte, cuando estás con un temor, a veces, por ejemplo, te puede hablar alguien y oyes, pero no escuchas, o puedes ver, pero no puedes observar. Estás distraído por todas las cosas que te afanan o las cosas que te preocupan. Y yo quiero decirte esta noche que Él tiene algo especial para ti. El Señor hoy quiere, a través de su palabra, poder activar la fe en tu vida para que tú puedas entender que Él tiene planes de bien. Yo quisiera que hoy vamos a hablar de milagros en nuestra vida. En la palabra de Dios, en el libro de Lucas capítulo, en el verso 40 en adelante, vamos a estar ahí viendo dos milagros que suceden. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Este hombre tenía una necesidad y fue a buscar a Jesús. Dice aquí en el siguiente versículo, dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y él viene con esa necesidad a Jesús. Yo no sé cuál es tu necesidad hoy en esta noche. Yo creo que cuando tiene una necesidad de este tipo, donde tiene un enfermo que está a punto de morir, es algo que no sabes cómo actuar. Cuando tienes alguna situación donde no tienes tú el control, no sabemos cómo actuar. Y ahí entran a veces cuando nos bloqueamos como seres humanos y no sabemos qué hacer. A veces nuestro sentido común empieza a destantearnos y no sabemos pensar correctamente. Yo quisiera, no sé si ustedes quieren mencionar algo. Mira, bueno, yo nada más quería comentar esto. En Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Y viene perfecto al tema de que la respuesta a tu necesidad es la oración, ¿verdad? Así es. Fíjate que cuando Jesús habla acerca de una parábola del sembrador, habla de una semilla que cae entre espinos y dice que los afanes de la vida y dice que la ilusión de las riquezas hizo que se ahogara. Y fíjate que muchas veces en nuestra vida caminamos pensando en la economía para sustentar nuestra familia, y es válido. Y yo creo que todo el mundo ahorita estamos pensando en la situación económica y cómo vamos a enfrentar muchas cosas,
pero nos olvidamos de vivir, nos olvidamos de que a pesar de que muchas cosas se nos salen de control, Dios está encima de nosotros. Y a través de este pasaje que nosotros hoy queremos compartirte, vamos a ir entendiendo cómo Dios tiene el control de nuestra vida, y a pesar de que nosotros no lo vemos, y a pesar de que nosotros ni siquiera sabíamos o no conocemos de Dios, porque antes de que estábamos platicando y antes de conocer nosotros a Dios, hemos concluido que Dios siempre estuvo al cuidado de nosotros, y eso es lo que nosotros queremos mostrarte a través de este pasaje de Lucas capítulo 8. Está hablando de la hija de Jairo. Dice, Jairo era un principal de la sinagoga, pero es un milagro que sucede cuando va de camino. Jairo dice que va al encuentro de Jesús, se postra y le dice, ve a mi casa porque mi hija está muriendo. Pero en el camino hacia donde van, hacia la casa de Jairo, sucede otro milagro en ese momento. Y si nosotros seguimos leyendo ahí, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Fíjate, esta mujer ya tenía 12 años padeciendo una enfermedad. 12 años, imagínate, es muchísimo tiempo. Y decía que todos sus ahorros, todo lo que tenía lo había gastado en médicos, pero nadie le había dado una solución. Y a veces también nosotros pensamos que nuestra solución está en tener economía. Aquí vemos que no, la economía no es la solución a los problemas que se nos pueden salir de control. Pero a mí me llama la atención esta parte porque en el camino que van a casa de Jairo, y Jairo a lo mejor afanado con muchas situaciones que él traía, Dios permite ver algo sobrenatural. ¿Sabes? Dios camina con nosotros todo el tiempo. En nuestro caminar, Dios siempre está ahí con nosotros, siempre está ahí contigo. Y si tú empiezas a analizar y ver que no es casualidad las cosas que suceden, te vas a dar cuenta que Dios siempre ha tenido el control de todo y siempre se ha querido mostrar real a tu vida, pero no lo vemos. Y cuando estamos afanados, menos, ¿verdad? ¿Quieren comentar algo? Sí. Mira, Luis, ahorita que estás comentando, me viene a mi mente, voy a compartir algo, una parte de nuestro testimonio, lo que Dios hizo en mi vida, hablando como madre, esposa, hija. Hubo un momento que el Señor, no conocíamos de Dios, bueno, sí sabíamos que estaba Dios y creíamos, pero no teníamos una relación personal con Él. Entonces, llevábamos nuestra vida así como por nosotros mismos. Teníamos muchos problemas, había situaciones en las que yo me sentía sola, porque por muchas cosas, no voy a especificar porque son muchísimas, pero yo me sentía sola, tenía a mi niña, muchas veces no veía solución, y una tarde yo dije, Señor, ya no puedo más, ya no puedo más, quisiera, así tal cual lo dije, quisiera que tú, quisiera ya no estar en este lugar, que todo fuera diferente, irme lejos. Eso fue lo que yo dije. Entonces, no sabemos los pensamientos de Dios, como humanos no entendemos los planes que Él tiene para nuestra vida. Entonces, esa tarde que yo clamé, aquí en Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, en eso ahorita entiendo. Fue una situación muy complicada. Yo esa tarde clamé, dije, Señor, ya no puedo más, a mi manera, porque no conocía, pero sabía que estaba un Dios ahí. Y ya pasaron los días, y el Señor, no sé, se vinieron cosas, se enferma mi mamá. Mi mamá tenía una situación muy delicada, estaba muy grave. Le hicieron estudios, el diagnóstico no fue bueno.
bueno, caminábamos, yo estaba embarazada de mi angelito, tenía a mi niño, íbamos caminando, problemas de matrimonio, de los que se puedan imaginar, de lo que vive una pareja cuando no tienes en el centro de tu vida a Dios. Seguimos, pues fueron meses con mi mamá, estudios, esperar, y queríamos a veces por nuestras propias medios decir, bueno, pues vamos para allá, vamos para acá. No, es tranquilo, o sea, hay que esperarnos. Entonces, a esto viene otra situación más complicada, se lo voy a poner así: cae mi casa, se derrumba el trabajo, se derrumba la familia y el Señor nos mueve. El Señor nos mueve a otro lugar. Nosotros no teníamos esperanza, no veíamos por dónde. Y me queda mucho ahorita por la situación que se está pasando. Aparte del coronavirus, sabemos que se nos agregan otras cosas, enfermedades, problemas, economía, y vienen muchas situaciones y que no vemos por dónde, no vemos el futuro. ¿Qué va a pasar, Señor? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Entonces ahí vengo yo, o sea, dentro de esa situación, o sea, yo clamé al Señor y le di, yo creo, o sea, y ahora entiendo, le entregué mi vida y mi situación y digo, Señor, porque cuando estábamos en esa situación nos mueve de lugar, nos mueve a otro país, digo, porque a nosotros, o sea, no veíamos rumbo. El Señor, o sea, yo te dije, sí quiero que cambies, pero así no, o sea, yo quería todo fácil, de que seguimos igual y nada más, por la de la noche a la mañana cambia mi vida y ya somos felices, y no. Ahora entiendo que el Señor tuvimos que pasar por ese proceso muy doloroso, porque el Señor tenía que quitar cosas que en nuestra vida no estaban bien. Trató con muchos puntos en nosotros. Ahora entiendo que era para bendecirnos. Y ahorita que menciono lo de los afanes, yo creo ya conté así, me extendí, pero dentro de todo eso, a veces de tanto estar afanados con lo que uno quiere, con lo que es que las cosas así son, yo no tenía estos planes, no vemos la mano del Señor. Dentro de todo esto, mi mamá sanó, que yo lo creo que el Señor la sanó por una oración, por oraciones que se estuvieron haciendo. Y o sea, tenía ese milagro, yo no lo veía, porque yo no quería estar ahí y porque el Señor cambió, o sea, porque el Señor nos movió y estoy sufriendo, a mí me duele. Bueno, tenía mi familia conmigo, Dios me ha dado ese milagro de que todos estábamos sanos y salvos. No lo veía. Para mí había una nube, no veía nada a mi alrededor. Y el Señor nos rodeaba de gente que nos compartía de su palabra. Nos compartía de su palabra y yo no lo veía. O sea, yo no lo aceptaba y yo así como que no. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si tú eres bueno? ¿Por qué nos pasa esto? Y tenía en mi vientre la bendición más grande, el milagro más grande, que es dar a vida a un ser humano. Nace mi bebé, no lo disfruto, o sea, yo sigo bloqueada y dentro de todo eso el Señor nos bendecía, había milagros, nos abría puertas, pero no, es que yo no quería así, yo no lo quería. Entonces, les quiero compartir, el Señor tiene el control de todo. Yo no sabía en ese tiempo y yo clamé, yo no conocía de Dios, de su palabra, pero yo clamé, algo dentro de mí clamó. Entonces, ahorita no sé por la situación que tú estés pasando, pero créeme que el Señor es fiel, y si tú le entregas tu vida en este momento,
el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida que ni te imaginas. Dentro de toda esta situación nosotros nos compartían, a mí me compartieron el Salmo 23. El Salmo 23 en ese tiempo no lo entendía, lo leía y dije qué bonito, qué bonitas palabras. Y lo volví a leer, qué bonitas palabras. Nos regresamos, mi niño ya tenía 6 meses y yo bloqueada. Y siempre traía yo ese salmo porque me gustaba, mas no lo comprendía, no lo veía. Cuando llega el momento y que dice, se los voy a leer. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, confortará mi alma. Yo decía, ¿será verdad que me puedes curar mi alma, sanar mi corazón, todas estas heridas? Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, Él tiene propósitos más grandes que los que yo tenía. Y me agarré de esto, hermanos. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiará todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo me agarré de este versículo. Llegamos aquí a Monteoré, se sentía la presencia del Señor. Yo le decía a nuestro pastor, no me quiero ir de aquí, o sea, yo quería estar aquí. Y el Señor fue tratando poco a poco con nosotros y cambió mi vida, cambió mi familia, cambió a mi esposo. Y créanme que esto no son solo palabras bonitas como yo las veía, son reales y el Señor nos garantiza estas palabras y nos las cumple, ¿verdad? Amén. Dice que la palabra es viva y eficaz, Amén. ¿verdad? Amén. Y que es la misma de ayer, hoy y por siempre, y lo podemos encontrar escrita y pareciera que es de hace muchísimo tiempo, pero es aplicada hoy en día, y como lo hizo contigo, lo va a hacer también contigo si tú estás pasando ahora una necesidad. Sí, fíjate que lo importante, como decías, Mayra, este Salmo 23 dice: aún sin conocer muchas cosas o sin entenderlo, cómo Dios después, al paso del tiempo, te hace entender que su palabra tiene vida y que es a veces así Dios habla, te da un pasaje, no lo entiendes, pero pasa el tiempo y vas a poder entender que fueron palabras claves que Dios empezó a trabajar. Y aquí en la historia que estábamos viendo ahorita, de cuando va Jairo a buscar a Jesús para poder ir a su casa a hacer el milagro, y encuentran a esta mujer que tenía flujo de sangre. Dice que esta mujer, ahí continuando con el pasaje, en el verso 44, Lucas 8:44, dice que esta mujer se acerca por detrás. O sea, ni siquiera fue frente a Jesús, sino por detrás de Jesús. Ella en su interior decía: si yo tan solo tocare el borde de su manto, seré sanada, seré sana. Y lo hacía así porque tenía vergüenza, porque en ese tiempo también, así como los leprosos, también alguien que tenía una enfermedad lo consideraban alguien que no podía estar cerca de la comunidad. Entonces ella va en secreto ahí, pero Jesús dice que voltea y dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos hasta se sacan de onda. Y a veces, fíjate, caminando con Jesús y viendo los milagros de Jesús, aún ellos no entendían cuando Jesús se refería a algo espiritual. Y Jesús le dice, porque los discípulos decían: pues es que todos se están agolpando y todos te apachurran, Señor, ¿cómo que quién te tocó? Pues todo el mundo te está tocando. Dice Jesús: no, es que yo he conocido que ha salido poder de mí, que yo he sanado a alguien, pero ¿quién me tocó? O sea, alguien se acercó y arrebató una bendición, ni siquiera se la pidió a Jesús, solamente creyó
y arrebató esa bendición, pero el Señor se dio cuenta y dice, ¿quién fue? ¿Verdad? Así es. Sí, ahorita que mencionas eso es lo que pasó con mi mamá. Yo no conocía del Señor, pero Ramiro Garza, un amigo muy querido de la familia, él me compartió me habló de la mujer del flujo y me compartió unas palabras, me dijo, haz esto, toca a tu mamá y haz esta oración. Yo lo hice, yo creí y dije, Señor, pues yo sé que Dios es bueno y lo hice. Antes de que les vea todo lo demás que les platiqué, lo hice y después vimos que mi mamá sanó, o sea, el Señor la sanó. Yo también arrebaté ese milagro y no conocía, pero yo creí. Entonces, pienso yo que hay que creer, hay que tener fe. Fíjate, me parece muy interesante, muy hermoso. Una mujer que por 12 años decía que gastó todo su dinero y entonces agotó todas las posibilidades. Yo me imagino que si le decían esta hierba o esta medicina o aquel persona hace esto y fue una tras otra, meses tras meses, años tras años buscando la solución y yo creo que probó todo, pero lo importante es que yo creo que escuchó las grandes maravillas que Dios hizo o estaba haciendo a través de muchos personajes que podemos encontrar a través de la Biblia. Date la oportunidad de escudriñarla y ver, porque podemos ver que sí sucede hoy en día y son aplicables a nuestra vida. Entonces, esta mujer escuchó y dijo, pues no pierdo nada, ¿verdad? Y si lo ha hecho con otras personas, a lo mejor ya sanó un ciego, a lo mejor ya al leproso, bueno, aquel endemoniado porque venía de Gadara, ¿verdad? Entonces, ella fue y dijo, si tan solo lo tocara, o sea, ¿cuál fe tan grande tuvo esta mujer que dijo, ni siquiera se atrevió a decirle, sino, nada más lo toco? Y Dios obró, porque es bien importante creer y reconocer quién es Jesús. Fíjate, hablábamos al principio acerca de la oración, y la oración es sincerarnos delante de Dios. Esta mujer ni siquiera hizo una oración como una expresión de decirle al Señor lo que necesitaba, sino solamente en su interior dijo, yo he visto que Él hace milagros, yo voy a tocarlo. Normalmente la gente se acercaba a Jesús y le decía, te ruego que pongas la mano sobre mi enfermo, porque veían que cuando Jesús ponía las manos sobre el enfermo, sanaba, aunque Jesús también les demostraba, como en el caso del centurión, que con la palabra Él podía sanar a distancia. Que el hombre dijo, tan solo di la palabra y será sano mi siervo. Y yo sé que ahorita que tú nos escuchas, ahí está el Señor contigo. El Señor sana a distancia porque Él está en todos lados. Él está ahí contigo, y si tú eres sincero delante de Dios y tú le dices cuál es tu necesidad, cuál es lo que te preocupa, qué es lo que te atemoriza, el Señor va a poner paz. El Señor es real. Y yo quiero que ahí los que nos están viendo apunten la fecha de la petición que tú estás haciendo para que compruebes que Dios es real. Y yo les invito, por ahí van a aparecer los teléfonos de nuestra iglesia para que por favor puedas marcarnos. Si tú tienes alguna petición para ahorita, que nos las pasen y podamos orar por tu necesidad. Queremos tener aquí, interactuar contigo y poder saber cuál es tu necesidad para poder orar específicamente por aquello que te preocupa. Y yo sé que el Señor tiene algo especial para ti esta noche, por eso este pasaje está bien interesante. Sabes que Jairo estaba ya desesperado de decir que el Señor, o sea, imagínate la prisa que él tenía porque su hija se estaba muriendo y todavía alguien viene y como que le quita el tiempo, ¿verdad? Porque tengo la prisa de que mi hija se está muriendo, y Jesús se entretiene ahí con alguien. Pero sabes una cosa, el Señor está haciendo a propósito, el Señor siempre hace cosas en el transcurso o en el proceso que nosotros llevamos, donde el Señor hace milagros. Sucedió un milagro delante de sus ojos con otra persona, y aún así pareciera como desesperar.
El Señor nos permite ver milagros en el transcurso o en el proceso que nosotros caminamos, y a veces estamos tan afanados que no nos damos cuenta, porque creemos que no, pues es que si no me sucede a mí, entonces no lo creo. No, y como decía Mayra, si no es como yo lo estoy pidiendo, no te das cuenta que Dios ya está obrando, ¿verdad? Porque nos hacemos una imagen y la misma escritura dice que nuestros pensamientos no son los del Señor, ni los caminos de nosotros no son los del Señor, porque son más altos sus pensamientos, porque sus caminos son mejores que los nuestros, y los planes que el Señor tiene preparados para cada uno de nosotros son inimaginables, supera la expectativa que nosotros podemos tener, anhelar o desear o imaginar, ¿verdad? Entonces, pues es maravilloso cómo Dios actúa, ¿verdad? Por eso Jesús siempre mencionaba, por nada estés afanado, no te afanes el qué comer o el qué vestir, porque sabes que por afanarte por el trabajar o por hacer muchas cosas, un afán es hacer algo a lo mejor con excelencia, te afanas en algo, pero cuando pierdes de vista tu vida personal, las cosas que normalmente les debe importancia, como tu familia, como darle un tiempo, un reconocimiento a Dios, entonces ya caíste en un afán que te lleva a la perdición de ti mismo. Por eso dice, de nada le sirve al hombre ganar todo si pierde su alma. Entonces el Señor lo que quiere es que no te afanes de más. Dice, a cada día le basta su propio afán, cada día tiene su propio mal. Es simplemente saber disfrutar lo que tienes, valorar, como ahorita decías, Mayra, algo que no valorabas era que tenías a tu familia ahí cerca y que estaban bien. Entonces son cosas que cuando estás así en una situación adversa, dejas de percibir, dejas de ver, dejas de agradecer lo que Dios te ha dado. Pero el Señor hoy quiere invitarte a que tú puedas tener esa paz, que puedas saber que Él tiene el control de todas las cosas, y que ahorita estamos viendo que a pesar de que vemos la película de Jairo, porque lo vemos aquí en la palabra, pero cada uno de nosotros tiene una propia película, una propia vida, que cuando nosotros estamos dentro de la película no la vemos, no podemos saber cuál es el desenlace, cuál va a ser el final, qué va a pasar. Pero yo te puedo decir que tanto en la vida de Jairo como en la vida tuya y la mía, el Señor está sobre nosotros. El Señor tiene planes más altos, como decía Wally, planes más altos que no podemos lograr entender, pero sin embargo estamos dentro de un propósito, y el propósito es que el Señor quiere mostrarse real a tu vida para que tú puedas hablar de Él. Fíjate que esta mujer se vio descubierta, ella fue en secreto, pero cuando Jesús dice, yo sentí que salió poder de mí para sanar, entonces esta mujer, cuando todos empezaron a negar, pues no, yo no te toqué, entonces dice, esta mujer se presenta delante de Jesús y le dice por qué causa le tocó y cómo de inmediato fue sanada. Sabes que el Señor está haciendo milagros, y yo estoy seguro que ahí en tu casa el Señor está haciendo algo sobrenatural en ti, pero es necesario que no te quedes callado, es necesario que testifiques. ¿Por qué? Porque toda la gloria y toda la honra es para el Señor, porque es necesario que la gente sepa lo que el Señor hace en nuestras vidas para que también la demás gente crea. Este milagro sucedió cuando Jairo estaba esperando su milagro, pero Dios lo permitió así para que él pudiera creer y permanecer y no dudar. Y yo estoy seguro que en la vida de cada uno de nosotros has visto muchos milagros. A lo mejor no ha sido directamente en tu vida, pero Dios los ha permitido que los veas para que tu fe no mengue, para que crezcas en la fe y para que puedas recibir ese milagro que tú esperas. Fíjate, a veces, bueno, cada uno tenemos una historia, pero en lo personal hay un detalle en mi vida que no lo voy a tomar el tiempo ahorita para decirlo, pero hay cosas que son muy rápidas y hay cosas que hay que esperar. Entonces es bien difícil estar esperando con tanto anhelo, con tanto deseo, como debió estar Jairo así, pues es la vida de mi hija, ¿verdad? Y ver que pasa el tiempo y no sucede nada. Entonces en el caso de él debió ser ni la carrerada que me di y presentarme y decirle, y oré y clamé y se entretuvo con esta mujer, ¿verdad? Y hay una parte en que a veces mengua un poquito tu fe porque
porque sientes que pasa el tiempo y no sucede nada, pero cuando Dios da una palabra de bendición para tu vida, Dios lo va a hacer, Dios va a obrar. Y entonces hay algo bien hermoso que Jesús le dice más adelante a Jairo, y es así, ¿verdad? Real, pero debió estar más afanado todavía, pues porque estaba en juego la vida de su hija, ¿verdad? Sí, fíjate que cuando esta mujer dice que siente que es sanada, y cuando le dice a Jesús por qué causa lo tocó, entonces Jesús le dice: ve, tu fe te ha salvado. No, Jesús normalmente iba más allá de una sanidad física. Jesús va más allá de cualquier problemática que tú tengas. El Señor lo que quiere es que tú seas salvo. La vida es muy corta. Es muy corta. Fíjate, ayer estábamos viendo, mi hermana nos compartía unos videos de cuando celebraban mis padres unas bodas, los 40 años de casados. Ya mis papás ahorita ya tienen 57, 58 años de casados. Pero cuando cumplieron los 40 años, ayer pasó un extracto, un poquito de esa película. Dice, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Cómo veía yo a mis sobrinos bien pequeños, hoy pues ya todos ya se graduaron de la universidad. Entonces, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido? Y la vida es muy rápida, pero la vida es el tiempo suficiente para que tú puedas reconocer al Señor. De eso se trata la vida, de poder decidir dónde vas a pasar tu eternidad. Todos los días tomas decisiones: qué comer, qué vestir, qué vas a hacer, a dónde vas a ir. Pero ahí hay decisiones a lo mejor más importantes que otras. A veces tomamos decisiones como la que hicimos hace tiempo atrás, decir con quién me iba a casar, o a qué me iba a dedicar. Pero la decisión más importante de nuestra vida es dónde voy a pasar mi eternidad, y esa generalmente nunca la tomamos. La gente siempre se espera cuando está al filo de la muerte, cuando ya tiene una enfermedad encima, cuando ya se le está yendo el aliento de vida, para poder clamar a Dios. Pero sabes que Dios todo el tiempo te está dando oportunidad para que tú puedas reconocerlo. La vida se trata de eso. A veces me ha tocado ir a compartir algún funeral y yo les he dicho esto, o sea, la vida se trata de poder decidir dónde vamos a estar en nuestra eternidad. Y eso, por eso Jesús aquí le dice: tu fe te ha salvado. La sanó de su enfermedad, pero el Señor quería que ella tomara una decisión y que supiera que podía alcanzar una vida eterna. Y es hermoso, dice que para que podamos nosotros tenerlo necesitamos dos cosas: pues arrepentirnos y reconocer quién es Jesús, a qué vino Jesús. Jesús vino a derramar su sangre por ti y por mí. Él viene a ser un puente para nosotros estar delante de la presencia de Dios. Dice que el pecado nos separa de Dios, y todos hemos pecado de alguna u otra manera. Hemos cometido errores en nuestra vida que hacen que nos alejemos de la presencia de Dios, pero Jesús viene a reconciliarnos, y estas dos cosas es lo más importante. Una es que yo reconozca que yo he cometido errores, que yo le he fallado a Dios, y yo decido ponerme a cuentas, pero además reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el que ha venido a morir por nosotros para perdón de pecados y para darnos la oportunidad de estar un día delante de Dios cuando Él nos llame a estar en su presencia. Y es, ¿sí? ¿Querías comentar? Disculpa. Sí. No, lo que quería compartir, que Dios siempre nos rodea de personas que nos comparten su palabra. Como a nosotros nos sucedió, el Señor nos rodeó de gente en ese tiempo que les compartía, nos rodeó de gente que nos compartía su palabra, nos hablaba, y nosotros rechazábamos en nuestra depresión, porque estábamos muy deprimidos, que esa depresión nos llevó hasta, o sea, muy profundo, o sea, de lo peor. Pero siempre el Señor estuvo ahí, siempre Dios tuvo cuidado de nosotros y nos hablaba
nos hablaba, de una u otra manera nos hablaba. Fíjate que antes de que ahorita, yo sé que Alfonso quiere comentar algo, pero fíjate que aquí continuando, cuando termina de platicar Jesús con esta mujer, dice que viene uno de los siervos de Jairo y le dice: ya no molestes más al maestro, ya tu hija ha muerto. ¿Cómo hay gente que te puede decir, sabes que ya ni siquiera ores, ya tu problema no tiene solución, ¿verdad? Así como también hay personas que Dios pone para poder que nuestra fe se mantenga firme. Entonces, pero hay personas, hay voces que se levantan y dicen: ya ni molestes, ¿para qué oras? Fíjate, alguien una vez me dice, si usted por mucho que ore puede hacer que Dios cambie su voluntad o una decisión. Le dije: no. Dice: entonces, ¿para qué ora? Dije: no, estás bien equivocado. Yo no oro para que Dios haga mis caprichos, yo oro para conocer cuál es su voluntad y para saber qué es lo que yo tengo que cambiar. Pero lo que estamos viendo es que Dios tiene un control de todas las cosas. Él tiene un propósito y siempre van a ser planes de bien, porque dice: yo tengo planes de bien para ti y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. El Señor quiere darte un futuro, aunque a pesar de ahorita pareciera que no hay futuro, pero Dios te va a dar un futuro y una esperanza, a pesar de las cosas como se vean. Y Él va a poner personas alrededor tuyo para que esas voces que te están hablando y diciendo: no vale la pena, no busques a Dios, no vayas a la iglesia, no ores, también al mismo tiempo Dios va a poner personas de fe que te van a decir: mantente firme, y te va a dar una palabra de parte de Dios específicas, ¿verdad? A veces sin conocer nuestra vida. Y así es como Dios nos empieza a rodear con personas claves en nuestra vida que Dios pone en nuestro camino, así como puso a esta mujer en el camino cuando iba Jairo, para que su fe no menguara. ¿Quieres comentar algo? Sí, buenas noches. Realmente yo creo que cada proceso en la vida es un propósito del Señor. Nomás que, digo, si uno lo entendiera antes de pasar por el proceso, dices: bueno, pues mejor hago caso a la primera, ¿no? Pero es el plan de Dios. Ahorita que comentaba Mayra, pues realmente nosotros nos hicieron una invitación cuando la iglesia estaba en un lugar cerca de aquí. Vinimos un solo día. Realmente recuerdo que yo desde que entré, sentí la presencia del Señor, porque fue algo muy emotivo para mí. No paraba de llorar. Realmente a veces uno piensa que camina muy ligero, pero traes cargas aunque tú no las sientas, preocupaciones y todo del diario vivir. Y recuerdo muy claro que me decía Mayra, ya cuando salimos, dijo: pero no, realmente esto no. Total, para no hacerla muy larga, realmente puso su barrera, puse yo también la mía, pues no me faltaba mucho, ¿verdad? Y continuamos llevando la vida que acostumbrábamos, la seguimos, y empieza el proceso del Señor. Y realmente digo, es algo que no termina. Yo creo que cada proceso es una enseñanza, es un aprendizaje para nosotros, y que ayuda para aprender más de la grandeza del Señor. Continuando con lo que ella comentaba, pues fuimos movidos de un día para otro, sin esperarlo. Cambió nuestra vida, esa vida que creíamos llevábamos en plenitud, nos cambió por completo, de todo a todo, de dónde vivir, dónde trabajar, todo. Nos mueve el Señor a un lugar que no esperábamos, y el afán que teníamos nosotros de querer hacer las cosas diferente, o quererlas tener como las teníamos antes, o llevarlas por un camino, pues no nos dejaba ver, como dice Mayra, que el Señor nos estaba abriendo puertas y todo el tiempo estaba con nosotros. Llega un punto que pues sí, no queríamos saber de nada, pero siempre estuvo ahí, siempre estuvo mandando instrumentos para que nos hablaran de Él. Yo recuerdo que nos movimos de la ciudad
posteriormente tuve un encuentro, como dices, buscaba, igual y buscas por todas partes, quieres encontrar el resultado que tú quieres, y se negaba uno por completo a querer saber de Dios. Yo me encontraba con una persona, una psicóloga, con todo el respeto, y ahorita dices, wow, porque la primera pregunta que ella me hizo al yo sentarme enfrente de ella, me dice, ¿quieres que conversemos acerca de Dios en nuestras sesiones? Y mi respuesta fue no, como tú lo llevas, pero de Dios no. Y posteriormente llegaba una persona, de hecho hubo una familiar de mi cuñada que Dios la utilizó grandemente porque realmente se esforzaba tanto por querer compartir su palabra hacia nosotros, y ahorita me da pena contarlo, pero realmente me escondía. Había días que iba a la casa y yo me escondía porque no quería verla. Y ahorita entiendes ese cobijo de Dios que todo el tiempo está con nosotros y está con ustedes. Posteriormente yo no entendía nada de eso. Ella me hizo hacer la oración de fe, yo sin saber el trasfondo que iba a tener esa oración, porque más adelante entré a unos cursos queriendo yo llenar espacios que yo tenía en mi corazón, quería ocupar mi mente. Y cuál fue mi sorpresa, que en el grupo donde yo entro, pues todos conocían al Señor. Me hice amigo de una persona que pues dije, bueno, pues vamos a ver si puedo. Él tocaba la guitarra y dije, bueno, pues voy a ver si se me da. Me hice amigo de él sin saber que tocaba en una alabanza, en una iglesia. Y así fue realmente avanzando este caminar de nosotros, rodeados de instrumentos del Señor. Y yo creo que el poder de la oración tiene poder, porque ahorita le damos la gloria y la honra a Él que estamos en su camino. Había una persona dentro del grupo del que yo empecé a convivir. Esta persona, no sé por qué de la nada me empezó a causar cierto, no sé, molestia, enojo, no sé, como cuando dices, esta persona no me cae bien, o sea, y por la nada, realmente por la nada. Teníamos que tomar una decisión nosotros, era de tomarla ya, si regresábamos realmente a tomar o a retomar lo que nosotros habíamos dejado, o empezar algo de nuevo en otro lugar que no conocíamos. Y ese día asistí yo normal a la clase, y saliendo yo por lo regular dejaba el carro en otro lugar donde no lo dejaban los demás, y no es porque sea Contreras, ¿verdad? Pero no sé, lo dejaba en otro lugar. Y saliendo de ese lugar, pues salíamos todos juntos, y yo partía por otro camino. Yo caminé, ya era oscuro, y pues oía pasos atrás de mí, ¿sabe? Pues ya volteé y era esta persona, que no sé, habrá sentido ya que me cae mal o no sé, y me habla, Alfonso, ven. Bueno, dice, ¿puedo hablar contigo? Como les digo nuevamente, necesitamos tomar una decisión, pero era una respuesta que no encontrábamos por ningún lado. La queríamos tomar por nuestro conocimiento, nuestras fuerzas, como siempre que hay un problema en la vida, queremos actuar con nosotros, queremos actuar con lo que nosotros tenemos, como esta mujer a lo mejor que invirtió dinero, y al último volteamos a ver dónde realmente está la respuesta. Y esta persona me alcanza y me dice, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Y me empieza a hablar de Dios, hermosas palabras que me compartió ese día. Y yo, sí. Dijo, ¿no te molesta? Pues no sé, yo creo que haber dicho el Señor, voy otra vez a preguntarle a ver si ahora sí quiere saber de mí. Le dije, no me molesta, al contrario. Hoy empezó a hablar. Y ya cuando entró, realmente es algo que sobrenatural, que solamente el Señor hace.
realmente cuando empieza a confirmarme lo que nosotros necesitábamos, wow, realmente me dio cuenta así como que un golpe y de hecho empecé a llorar, o sea, dije, no, ¿cómo? Y empezó a decirme como si Él conociera lo que yo necesitaba, como si Él conociera mi vida, como si Él conociera el proceso por el cual el Señor nos estaba llevando. Y con esa seguridad Él me compartía y me dijo, ve a donde tú tienes que ir, porque el Señor te acompaña. Amén. Porque el Señor va contigo a donde tú vayas. Dijo, ve, tu familia está guardada en Él. Y se oía algo curioso porque le digo a Mayra, pues yo sé que era un hombre, a lo mejor si alguien nos vio alrededor va a decir, estos se están abrazando, pero realmente me dio un abrazo que todavía lo recuerdo y yo creo que era un abrazo del Señor. Creo que era un abrazo del Señor porque no mirando la persona que Él había puesto enfrente de mí, ese abrazo marcó la diferencia en mi vida. Y el camino estaba largo, realmente recuerdo, no podía parar de llorar todo el camino, llegué a la casa llorando. Me dice, Mayra, ¿qué tienes? No podía hablar. Posteriormente que tomé aire otra vez y empecé a compartirle esto. Y realmente eso que hizo el Señor partió el rumbo nuevamente de nuestra vida para dar un comienzo en el camino de Él. En el camino de Él con cosas nuevas, renuevos realmente maravillosos, no exentos a lo mejor a problemas, a detalles, somos seres humanos, sí, seguimos fallando, seguimos teniendo procesos, pero hoy es la diferencia, que hoy sabemos que el Señor está con nosotros, que hoy sabemos que Dios nos guía y que por cualquier lugar por donde caminemos y cualquier proceso que tomemos, el Señor nos levantará en victoria y te levantará en victoria también a ti. Realmente no hay una medición de procesos. Quizás yo puedo valorar mi proceso como algo muy grande o como algo muy chico, pero realmente no es lo importante ver el proceso por el cual caminamos. Lo importante es ver la grandeza de Dios, que esa no tiene comparación con nada. Y no hay nada que pueda tapar eso, no hay nada que pueda ocultar el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quisiera, realmente a veces el proceso es complicado, a veces pensamos que nunca va a llegar la salida, pero dice en 2 de Pedro 3:8, dice, mas oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Realmente eso es lo que quiere el Señor de nosotros, y tengan la seguridad que aún nos sentamos solos, aún se sientan solos, el Señor está más cerca de lo que ustedes se pueden imaginar. Aún no lo vean, aún no se vea clara la situación, el Señor es algo sobrenatural, es sorprendente. Amén. Fíjate, dice la palabra en Apocalipsis, dice que hablando que Dios es un caballero, ¿verdad? Dice, he ahí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y yo creo que en la vida de todos, pero haber estado Alfonso, y así en la vida de cada uno de nosotros, yo creo que si como rebobinamos el cassette o la película para atrás, nos damos cuenta que Dios siempre estuvo ahí teniendo cuidado de nosotros y que siempre estuvo llamándonos de alguna o de otra manera, porque finalmente, como decía Luis, venimos en esta vida, más que decidir con quién me voy a casar o qué carrera voy a estudiar o a qué me voy a dedicar, venimos a esta vida a tomar la decisión más importante, es dónde voy a pasar la eternidad. La decisión más importante es reconocer, como decías, la grandeza de Dios, saber y reconocer quién es Jesús y declararlo el Señor de tu vida. A mí me llama la atención en este pasaje que tanto a la mujer como a Jairo,
porque le dice, a Jairo le dice, no temas, porque ya le dijeron, no, pues ya se murió, ¿verdad? Le dice, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Entonces a las dos no les dice será sana, sino será salva, porque ambos reconocieron quién era Jesús y aún no moría, pero sí pudieron ver que las señales que él hacía no los hacía nadie. Pudieron saber que era el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios, dice la Escritura, que no miente, ¿verdad? Dice que Dios no miente, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y cuando Él da una palabra, Él la va a cumplir en tu vida. Entonces, te queremos invitar, el tiempo se nos está yendo muy rápido y quisiéramos decirte tantas cosas, y también tenemos peticiones por las cuales orar, pero te queremos decir que este es el momento en el que tú necesitas reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, y podemos hacer una oración nosotros, y tú la puedes seguir ahí, pero nada más se requiere que tú te arrepientas, creas y dispongas tu vida a que Él tome el control. Yo te voy a pedir, si estás ahí, que cierres los ojos, que sigas esta oración, si me permites te voy a guiar. Si tú decides hacerla mañana o pasado, lo que tú recuerdes, recuerda nada más que son dos cosas, arrepentimiento y fe, ¿sí? Entonces vamos a disponer nuestros corazones y decir, Señor Jesús, en esta hora yo te abro mi corazón, yo te pido que entres en él, que tomes el control de mi vida. Señor, yo te pido perdón porque sé que te he fallado, porque he cometido errores. Hoy reconozco que tú moriste en la cruz por mí para perdón de mis pecados. Yo te pido que tú hoy tomes el control de mi vida y que me hagas la clase de persona que tú quieres que yo sea. Porque Dicen por ahí tú eres un Dios que loco me volví, una vida ya trazada para mí. que solo hablo de Te recibo hoy Dios, como mi Señor y Salvador. de la Te doy salvación, gracias por el lugar que ya no tienes soy para el mí. mismo, aquel que un día Tú fui, hiciste esta oración. que han cambiado mi vida y mi forma de vestir, y yo me río y les digo que ya no vivo yo, mas Cristo vive Si en no nos mí. llama todavía, yo te quiero decir que grandes cosas van a suceder en tu Y la vida, vida como nos han que ahora compartido, vivo, como lo hemos visto a través de la Escritura, y Dios va a hacer algo grande. Y no te preocupes de nada, dice la Escritura que Él no va a dejar a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. No te va a faltar nada. Si tú estás afanado porque falta el alimento, porque te quedaste sin trabajo, porque la situación hoy en día está complicada, por si hay enfermedad, sea coronavirus o no coronavirus, Dios tiene el poder de sanarte, y de sanarte si tú lo crees, y de sana a distancia. Así es que queremos orar por ti. Ya tenemos algunas peticiones aquí, si nos haces favor de leerlas, Mayra, y empezamos a orar por ustedes. Sí, es solamente quería agregarte que recuerda que ahora la bendición del Señor y el poder de su gracia te acompañarán todos los días de tu vida. Amén. No son solo palabras, el Señor te acompaña y Él estará siempre contigo. Aquí viene, dice Irma Rodríguez, pide oración por su hija Fati, tiene 17 años. Señor, en esta hora te pedimos por Fati, te pedimos que tú la bendigas, Señor. Tú conoces las necesidades, los anhelos de Fati. Te pedimos que tú la bendigas, que toques su corazón y que tomes el control de su vida para que ninguna bendición se pierda. Guadalupe Morales pide bendición para sus hijos y sanidad para hermana Alma Rosa. Te pedimos por la salud de la hermana Alma Rosa, bendícela, Señor, llénala de tu presencia. También bendice a los hijos de nuestra hermana Guadalupe Morales. Señor, cúbrelos con tu mano y llénalos de tu presencia. Oración por sanidad de Guillermo Torres. Cecilia Chaires García, le detectaron cáncer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos que tú bajes tu mano, Señor,
Dice tu escritura que nosotros, si pudiéramos ponerlos la mano sobre los enfermos, sanarán, pero hoy hemos entendido que también tú sanas a distancia, y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo ahí donde estén nuestros hermanos, Señor, que tú bajes la mano y traigas sanidad a su vida. Te pedimos por Guillermina Torres, Señor, y por Cecilia Chaires. Y yo te quiero pedir, Señor, que los sanes y los salves en el nombre poderoso de Jesús. Edith Alfaro por fe, Oscar Guerra Ayala, sanidad a su vida, sanidad en las vidas de la familia Vera López, Rosario Nájera Lazarín, por trabajo, Dios supla sus necesidades. Normalicia Sauceda, que su familia regrese a los caminos de Dios. Sí, Señor, te pedimos por cada una de las familias que nos han llamado. Te queremos pedir que tú los sanes, Señor, que tú tengas cuidado de todas las cosas, si es de sanidad, si es de economía, Señor, si están atrapados en las drogas, si están afanados en cualquier situación, baja tu mano y dales la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, tenemos muchas llamadas, te queremos decir que cada una de ellas, vamos a orar hoy por ellas, pero además hay un equipo de oración que está en las mañanas intercediendo por cada una de las peticiones que usted pone. A lo mejor va a haber llamadas que ni siquiera las tenemos aquí. Tengo otras que hemos recibido en el transcurso del día de diferentes grupos familiares que hay necesidad. Te quiero decir que Dios va a obrar, que hoy habló el Señor muy claramente a nuestras vidas, y que si tú crees, nada hay imposible para el Señor. Te queremos pedir que tú nos acompañes a lo largo de la semana. Tenemos diferentes transmisiones. El día de mañana también a las 8 de la noche, el miércoles a las 7:30 estará nuestro pastor compartiendo una palabra de vida para cada uno de nosotros, donde el Señor va a hablar y va a interceder y va a glorificarse a través de nuestro pastor en nuestras vidas. También acompáñanos el jueves y el viernes a las 8 de la noche, pero el jueves, ¿quieres comentarnos algo? El jueves va a ser un evento especial para los niños, para que no se lo pierdan. Jueves a las 8 de la noche los esperamos para que se conecten. Hay que ser puntuales. Este es el mes de los niños. Estamos viendo una situación muy complicada. Va a ser un día del niño diferente, pero Dios siempre hace especial, y alguien que es muy especial para el Señor son los niños. Va a haber muchos regalos, así hay que estar presentes, atentos. Si usted tiene oportunidades más, véase las transmisiones anteriores, porque hay claves ahí. Yo sé, por ahí me dijo un pajarito que eso va a ayudar para que usted se pueda llevar un regalo. Entonces, por ahí hay que escuchar a Payalinda y a Johnny Boy, y también a Bombón Esponjadito, y va a ser una noche especial. Por favor, invite a los niños. Dios va a hablar a través de cada uno de estos personajes, y va a ser una noche feliz para ellos. Les recordamos además, el viernes obviamente también a las 8 de la noche con otra parte de los ministerios de Monterrey Internacional. El día sábado están los jóvenes a las 6:30 por Instagram. Usted lo puede seguir por Instagram, y el domingo a las 9:30 de la mañana estará nuevamente nuestro pastor compartiendo una palabra de parte de Dios. Y a las 11:30 es el servicio especial para los niños, ¿verdad? Ok, ya el tiempo se nos fue, pero vamos a orar por las ofrendas, por aquellos, si gustas de tu corazón aportar algo para que esto se siga. Ahí están apareciendo las cuentas. Yo quiero orar por ti. Señor, te pido que bendigas a cada una de las personas que nos ve, Señor, la necesidad que ellos tengan, que nunca falte, Señor, en su mesa el pan, que siempre tengan lo suficiente para ellos y para compartir, Señor. Yo te pido que bendigas a Salvador Alegre, Señor. Te pido, Señor, que toques los corazones de aquellos que puedan dar y ofrendar para que tu movimiento siga, Señor. Hay gastos en nuestra casa, Señor, pero yo te pido que tú pongas y traigas la economía, Señor. Si tú sientes en tu corazón dar para esta obra, ahí están las cuentas. Que Dios te bendiga.